El incendio en el depósito de petróleo de Atlas, en la región de Rostov, se extendió al tercer depósito de combustible. Esto se desprende de imágenes en el satélite publicadas por Radio Svoboda. La planta de Atlas de Rosreserv en el distrito Kamensky de la región de Rostov fue atacada por drones el 28 de agosto por segunda vez. Antes un dron la atacó el 3 de agosto, pero luego el incendio fue rápidamente extinguido. Hoy el depósito de petróleo sigue ardiendo. La opinión pública local escribe que los bomberos no cuentan con suficientes dispositivos especiales que suministren espuma. Las autoridades de la región de Rostov han introducido un régimen de alerta máxima. Constantemente estamos destruyendo fábricas y la escasez se ha vuelto permanente. Si había capacidades en la parte europea de Rusia, ya han sido eliminadas y ya no están. Ahora localmente, si aprovechamos esta situación y continuamos atacando las vías del tren en lugar de las áreas de almacenamiento, entonces experimentaremos interrupciones. Los ataques seguirán en pie. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el depósito de petróleo de Atlas en la región de Rostov. El cuartel general también informó que se llevaron a cabo ataques contra el depósito de petróleo Zenit en la región de Kirov y el depósito de artillería de campaña del grupo de las tropas rusas, Oeste, en la región de Voronezh. Las tareas fueron realizadas por unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, en cooperación con otras unidades de las Fuerzas de Defensa. Se está aclarando información detallada sobre las consecuencias de la derrota. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania continúan tomando todas las medidas para socavar el potencial económico-militar de los ocupantes rusos y detener la agresión armada rusa contra Ucrania. De un mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Facebook. Desde principios de año, los drones han atacado refinerías rusas al menos 64 veces, informó la BBC. La mayoría de los ataques, alrededor de una cuarta parte, se produjeron en las refinerías de petróleo en el territorio de Krasnodar. En 49 casos se produjeron incendios. La refinería de petróleo de Tuapse ha sido atacada repetidamente. Es propiedad de la gran empresa rusa de petróleo y gas Rosneft. La refinería de petróleo de Tuapse produce petróleo crudo, fuel oil, gasóleo de vacío y combustible diésel con alto contenido de azufre para la exportación. La planta no produce gasolina ni diésel con bajo contenido de azufre para el mercado interno. La refinería de petróleo de Tuapse procesaba en enero una media de 24.000 toneladas de petróleo al día antes del incendio. El volumen de la capacidad de refinación primaria de petróleo inactiva en la refinería de petróleo en julio aumentó en 1.7 millones de toneladas, que son más 42% en comparación con el cronograma anterior a 2.5 millones de toneladas, lo que representa el 9.2% de la capacidad total de la refinería de petróleo, de una publicación de Moscow Times. La explosión que se produjo el 26 de agosto en la refinería de petróleo de Omsk utilizó casi la mitad de la capacidad de la refinación de petróleo de la empresa. Según los expertos, la industria del refinado de petróleo en la parte occidental de la Federación Rusa está estancada. Ya existen pruebas directas que demuestran que está muriendo. La planta de Omsk es una de las 3 plantas más grandes. Esto es comprensible, pero era valiosa porque era una planta de refinación de petróleo profunda. Es decir, las refinerías bastante modernas pero simples proporcionan al menos 11 tipos de productos después de la destilación del petróleo. Pero imaginen la profundidad del refinado si proporcionaran 50 tipos de productos. Debido a los ataques a las refinerías rusas, el precio de la gasolina está aumentando rápidamente. De enero a julio, los precios aumentaron más del 5% y en julio el crecimiento incluso se aceleró. Finalmente, las autoridades tuvieron que imponer un embargo a las exportaciones de gasolina hasta finales de año. Darina Tkachenko, Victoria Smirnova para el canal UATV Español.